Descubre la verdad oscura de Timoteo. ¿Cuál fue la voz del apóstol Pablo en la madrugada? En una noche en la que la luna parecía un ojo vigilante, la aldea de San Lucas se cubría de una inquietante oscuridad. Un susurro recorría el aire, como si las sombras guardaran secretos de otros mundos. Los habitantes aseguraban que a la medianoche, una figura fantasmal aparecía en el viejo templo, donde las piedras parecían murmurar historias olvidadas. Se decía que un antiguo libro, quemado en la hoguera, todavía podía oírse recitar versículos en voz baja. Cada palabra era como un eco del pasado, como una advertencia, pero ninguno estaba preparado para la verdad que se revelaría esa madrugada. Timoteo, un joven curioso y temeroso, sintió un nudo en la garganta cuando decidió acercarse. Las calles, desiertas y silenciosas, parecían cerrarse a su alrededor. Al llegar al templo, la puerta, ajada por el tiempo, se abrió con un crujido que resonó como un grito en la noche. Timoteo sintió el peso del miedo aplastando su pecho. Se sintió observado, la atmósfera chisporroteaba con una energía extraña. ¿Qué estaba a punto de descubrir? Dentro, las paredes estaban cubiertas de maleza y el olor a humedad era penetrante. De repente, un destello iluminó la habitación, revelando un altar donde un viejo manuscrito brillaba como un oro olvidado. Las palabras parecían danzar en el aire, la voz del apóstol Pablo nunca se ha apagado. Timoteo sintió un escalofrío recorrer su columna. Sus manos temblaban y ya no estaba seguro de dar un paso más. ¿Era el espíritu del apóstol llamándolo? La idea lo atormentaba. Realmente estaba a punto de tener un encuentro con algo que iba más allá de su entendimiento. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo debajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No querría que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Timoteo tomó aire, el latido de su corazón sonaba como un tambor en su cabeza. Comenzó a acercarse al manuscrito, con la incertidumbre envolviendo su mente. ¿Qué desafío aguardaba en las páginas de ese libro maldito? La oscuridad del templo lo envolvía, y mientras más se acercaba, más notaba que la voz del apóstol resonaba en ecos distantes, llenándolo de una angustiosa necesidad de saber. Pero, ¿y si ese conocimiento venía con un precio? La voz de Pablo lo estaba guiando o advirtiendo. ¿Timoteo se atrevería a descubrirlo? La atmósfera era palpablemente densa, y cada paso de Timoteo parecía echoar en las cavernosas paredes del templo. Sacudía la cabeza, intentando arrebatarse el miedo que se aferraba como un parásito a su pecho. La luz del destello había desaparecido tan pronto como había aparecido, dejándolo a merced de la oscuridad, con solo las sombras como compañía. De repente, un murmullo sutil le llenó los oídos, como si el mismo templo estuviera hablándole. No temas, decía la voz, suave y seductora, resonando en sus pensamientos más que en el aire. Todo lo que buscas, está aquí. Timoteo se congeló. ¿Era su mente jugando trucos? Había leído sobre las visiones y los mensajes divinos, pero nunca se había imaginado en el centro de una experiencia así. En medio de su confusión, recordó la advertencia de su abuela, quien decía que no se debía jugar con lo desconocido, y su corazón se encogió. Dar un paso atrás parecía la opción más sensata, pero la curiosidad se había convertido en un fuego que lo consumía. El altar lo llamaba, oscuro como la misma noche, y la tentación de descubrir sus secretos lo obligó a avanzar. Con cada paso, los murmullos se tornaban más claros, resonando como un canto hipnótico. Finalmente, se encontró frente al manuscrito. Era un libro encuadernado en cuero desgastado y tus manos tiemblan al acercarse. La voz de Pablo continuaba fluyendo, como agua cristalina de un manantial olvidado en el bosque. Era un lenguaje antiguo y sagrado, pero las palabras estaban enredadas en la neblina de su mente. En un impulso, se inclinó y tocó la superficie del manuscrito. En ese instante, un estallido de luz llena del templo lo envolvió. Las sombras danzaron locamente, formando figuras de personas, ángeles y demonios, todos entrelazados en una coreografía macabra. Timoteo sintió un tirón en su pecho, como si el mismo aire se hubiera vuelto espeso y pesado. No. Déjame ir.
gritó, luchando contra la marea de visiones que le invadían. Pero la luz solo se intensificó, llevándolo a una dimensión donde los ecos de voces antiguas se tornaron en gritos que atravesaron no solo su mente, sino su alma. Busca la verdad, encuentra el equilibrio, resonó una última vez, como un eco de campanas distante antes de dejarlo caer de golpe de regreso al suelo frío del templo. Necesitaba entender, pero el contenido del manuscrito se desvaneció de su mente. Tendría que buscar, tendría que ahondar más en el misterio. Afuera, la luna observaba con su luz plateada, como si supiera que el verdadero caos apenas comenzaba. Timoteo se levantó lentamente, temblando al recordar las sombras y el canto. Había algo más, una advertencia críptica refiriéndose a un precio que debía pagar. ¿Qué será?, murmuró, sintiendo que el tiempo se había detenido. Sin embargo, su mente estaba en ebullición. Las palabras no se callaban. Había que desentrañarlas. Pero podría salir ileso de esta búsqueda. Las luces del templo parpadeaban como si actuasen de guardias, advirtiéndole que el tiempo se iba. Timoteo echó un último vistazo al interior, la tentación lo obligaba a regresar, pero otro impulso lo sacó de allí. La verdad lo llamaba, y él no podía resistir. En la distancia, una figura emergía entre las sombras, avanzando hacia él. Los ojos de Timoteo se abrieron de par en par. ¿Quién era? ¿Un aliado o un enemigo? La noche aún estaba llena de secretos, y el verdadero desafío apenas empezaba. La voz del apóstol lo seguiría, tal vez incluso se volvería su guía. Pero, ¿hacia dónde lo conduciría esa voz? ¿Y a qué se vería obligado a renunciar por el conocimiento que buscaba? Timoteo sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la figura en la distancia se fue acercando. Era alta y esbelta, con una capa oscura que parecía trazar un camino serpenteante en la penumbra. Cada paso resonaba como un tambor en su corazón. La silueta se detuvo a unos metros de él, envuelta en una niebla delgada que no permitía distinguir con claridad su rostro. ¿Quién eres?, preguntó Timoteo, su voz temblando. La figura levantó la cabeza, y para su sorpresa, los ojos de la figura brillaban con una luz intensa, casi sobrenatural. Aquellos ojos parecían conocer no solo su nombre, sino cada uno de sus secretos más íntimos. Soy un guardián de lo que es prohibido, dijo la figura, su voz resonando en el aire como un eco distante. He venido a advertirte. Timoteo sintió que el aire se volvía aún más denso a su alrededor. El tiempo parecía haberse detenido. ¿Advertirme de qué?, inquirió, con la voz apenas un susurro. De la elección que has hecho, respondió la figura. Al tocar el manuscrito, has abierto la puerta a poderes que no comprendes. La verdad que buscas no es sencilla, y el equilibrio del mundo podría estar en juego. Pero hay un precio que pagar, Timoteo. El corazón de Timoteo comenzó a latir con fuerza. ¿Qué tipo de precio?, preguntó, el sudor resbalando por su frente. Yo solo quiero entender. Entender viene con consecuencias. Los secretos que el apóstol Pablo guardó no son para los débiles de corazón. Podrías perder más que tu inocencia, podrías perder tu esencia misma. La figura se dio un paso adelante, y la luz de la luna iluminó un rostro que parecía familiar. Soy parte de tu pasado, de tu historia. Cada uno de nosotros busca la verdad, pero lo que encuentres puede no ser lo que esperas. Timoteo sintió el mundo girar a su alrededor. Sus recuerdos comenzaban a entrelazarse. De repente, comprendió que la figura no era un extraño, sino alguien que había estado presente en su vida, alguien a quien había olvidado. Pero la conexión era tan intensa que podía jurar que ya había hablado con esa persona antes. ¿Eres?, comenzó a preguntar, pero la figura levantó la mano. No es el momento para eso. Lo que tienes que decidir es si continuarás con esta búsqueda. Puede que el conocimiento te transforme o te consuma. Mientras la figura hablaba, el templo parecía cobrar vida. Las sombras de los muros empezaron a susurrar, como si estuvieran escuchando cada palabra. El sonido de su propia respiración se mezclaba con los ecos del pasado, y el miedo se apoderaba de él una vez más. Si elijas seguir adelante, habrá quienes intenten detenerte. No todos los que buscan la verdad lo hacen con buenas intenciones, advirtió la figura. Algunos servirán a sus propios intereses, y ellos no se detendrán ante nada para obtener lo que desean. Las advertencias pesaban en su mente mientras Timoteo cerraba los ojos, imaginando todo lo que podría perder.
Pero la urgencia de conocer la verdad era un fuego que no podía ignorar. La voz de Pablo continuaba resonando en su cabeza, influenciando cada pensamiento. ¿Seré capaz de manejar lo que venga? Se preguntó al abrir los ojos. La figura había desaparecido en la neblina de la noche, dejándolo solo con su angustia. La luna aún brillaba, testigo de su dilema. Una sombra pasó fugazmente por su visión, pero esta vez no se atrevió a buscarla. Entonces, desde el interior del templo, un segundo destello de luz emanó, tentándolo a regresar. Una decisión lo aguardaba, y la verdad que había buscado lo desafiaba a enfrentar su destino. Pero, ¿estaba listo para lo que encontraría? La noche aún guardaba secretos. ¿Qué más lo esperaba en la oscuridad del templo? La respuesta se asemejaba a un susurro lejano, pero la certeza de que debía avanzar lo golpeó como un torrente. Su camino apenas comenzaba. El destello de luz brilló intensamente, como un faro en la oscuridad, llamando a Timoteo a adentrarse más en el templo. Cada paso que daba parecía resonar en las antiguas paredes, recordándole que no estaba solo. A medida que se acercaba, el eco de su propia voz reverberaba, junto con el murmullo de los secretos que el lugar había guardado durante siglos. Al entrar en la sala iluminada, vio el manuscrito sobre un altar de piedra, sus páginas desgastadas susurrando antiguas verdades. El aire se sentía cargado, casi eléctrico. Sobre la mesa habían otros objetos de extraña procedencia, un anillo que brillaba con luz propia, un pequeño cáliz con inscripciones que Timoteo no podía comprender. ¿Qué se supone que es todo esto?, murmuró para sí, mientras sus dedos se acercaban al manuscrito. La voz del guardián resonaba en su mente, las advertencias, los peligros. Pero la curiosidad lo empujaba a tocarlo, a descubrir lo que las palabras antiguas tenían que ofrecer. Antes de que su mano pudiera rozar las páginas, un frío se apoderó de la estancia. Las sombras en la habitación se arremolinaron y una figura apareció nuevamente, esta vez con un tono más urgido. Timoteo, detente. Era el mismo guardián, pero el aire parecía pesado por una tensión inminente. ¿Qué sucede? ¿Qué hay en ese manuscrito?, preguntó Timoteo, sintiendo que el miedo se intensificaba. Es la clave para entender lo que buscas, pero también es un portal. Algunos han sido consumidos por lo que han encontrado. No hay vuelta atrás una vez que decides conocer la verdad. ¿Estás preparado para lo que eso significa?, interrogó el guardián, mientras su silueta se mantenía firme ante Timoteo. El joven tragó saliva, una sensación de angustia lo invadía. ¿Sabía acaso lo que eso significaba? La búsqueda de la verdad siempre había sido un aspecto importante de su vida, pero ahora se enfrentaba a algo mucho más oscuro, algo con potencial para destruirlo. ¿Y si el conocimiento me consume?, preguntó, deseando que la respuesta no fuera la que imaginaba. Puedes optar por verlo como un sacrificio o una oportunidad. Pero ten en cuenta, aquellos que buscan el poder no siempre son quienes afirman ser, advirtió el guardián, su voz llenándose con un eco de tristeza. ¿Quiénes son esos otros? ¿Qué quieren de mí?, exigió Timoteo, incapaz de contener su creciente desasosiego. Ellos buscan lo que tú has despertado, lo que anhelas descifrar. Sellar ese manuscrito es tu única garantía de protección. Una vez abierto, las puertas se cerrarán tras de ti, y tendrás que enfrentarte a la realidad de tus elecciones, respondió la figura, una sombra de preocupación cruzando su rostro, visible incluso en la penumbra. Timoteo sintió la presión en su pecho. Había un mundo vasto y hermoso más allá de ese templo, un mundo que podría desaparecer si elegía el camino equivocado. Pero comprender los secretos del apóstol Pablo. ¿Acaso no era eso lo que su corazón anhelaba desde hacía tanto tiempo? De repente, un estruendo resonó en el exterior, como si una tormenta se estuviera acercando, y con ello, una oleada de energía comenzó a fluir por el templo. Las paredes temblaron, los objetos sobre el altar cobraron vida. La luz del manuscrito se intensificó, casi llamando a Timoteo a entregarse a él, a rendirse a lo desconocido. Debes decidir ahora, urgió el guardián, con un tono que dejaba claro que el tiempo se estaba agotando. Aceptarás el destino que te aguarda. Con la mente en un torbellino y su corazón latiendo con fuerza, Timoteo sintió una mezcla de miedo y determinación. ¿Sería capaz de afrontar las sombras que lo rodeaban? ¿O se convertiría en víctima del mismo saber que tanto deseaba? Mientras el borde de la luz del manuscrito se expandía, una figura oscura emergió del templo con una determinación palpable, una sombra en las puertas que lo observaba. Tú no eres el único que desea conocer la verdad, murmuró.
El temor apretó su pecho mientras la figura se acercaba, pero la sed de respuestas era más fuerte que ninguna. Advertencia. ¿Qué más se escondería tras esa verdad prohibida? Con una respiración profunda, Timoteo se preparó para dar el paso que cambiaría su vida para siempre. La figura oscura avanzó lentamente, sus rasgos borrosos apenas visibles en la penumbra, pero su presencia era tan palpable como el frío que llenaba el aire. Timoteo, con el corazón casi estallando en su pecho, se sintió atrapado entre el deseo de avanzar y la necesidad de retroceder. La luz del manuscrito se convirtió en un faro de tentación, y en su mente, una tormenta de dudas y deseos luchaba por tomar el control. ¿Quién eres?, preguntó Timoteo, aunque sabía que su voz sonaba más a un susurro de miedo que a un desafío. La figura susurró, su voz un eco lejano, como un viento que atraviesa las montañas. Soy el que ha venido a advertirte, a guiarte, o a detenerte. Muchos ya han caído por el mismo deseo que ahora habita en ti. No te dejes cegar por la luz brillante del conocimiento. ¿Advertirme de qué? ¿De qué estás hablando? La frustración comenzó a tomar forma en sus palabras. No tengo tiempo para juegos. Tengo que saber la verdad. Con cada paso que la figura daba hacia él, Timoteo sentía que el aire se tornaba más denso, como si el peso del lugar intentara aplastarlo. La verdad que buscas nunca está exenta de consecuencias. Hay cosas en este mundo que no están destinadas a ser reveladas. Hay seres que esperan, que han estado esperando, y ellos no se detendrán ante nada para obtener lo que quieren. Timoteo se estremeció al escuchar esas palabras. La sombra era un ladrón de esperanza, un parásito de su anhelo creciente. Pero no podía retroceder, la curiosidad lo mantenía pegado al suelo, atrapado en una danza mortal entre el poder y el miedo. Esos seres, dijo él, con la voz apenas temblando, ¿son los que han estado siguiéndome? ¿Los que han estado vigilando mis pasos? La figura asintió, su forma pareciendo desdibujarse aún más en la oscuridad. Saben de tu búsqueda y harán caer cualquier muro a tu alrededor solo para que no logres escapar. El manuscrito no solo contiene verdades acerca de Pablo. Es un registro de aquellos que, buscando poder y conocimiento, terminaron atrapados en esta realidad. ¿Qué tiene que ver conmigo? No soy como ellos, respondió Timoteo, aunque la inseguridad empezaba a calar en su voz. Pero lo será si decides abrirlo. El conocimiento transforma a los hombres, pero también los corrompe. La sangre está en tus manos desde el momento en que has hecho esta elección. Pero hay aún un camino, un modo de sellar lo que has encontrado. Te arriesgas, Timoteo, a convertirte en un eco de esos que han caído. ¿Y qué camino es ese? Dímelo. La figura parecía vacilar, su esencia titilando como una vela a punto de apagarse. Para detener el despertar de lo que busca salir, debes renunciar a tus deseos, a lo que te ha traído aquí. Solo entonces podrás protegerte. El viento aulló a través del templo, como si las paredes mismas supieran de la lucha interna que se libraba en el corazón del joven. Pero el tiempo se acababa, podía sentirlo. La luz del manuscrito palpitaba, un latido de vida que llamaba profundamente a su ser. ¿Podría realmente renunciar a la verdad que tanto anhelaba? La sombra dio un paso más cerca. El reloj avanza, Timoteo. La elección es tuya, pero recuerda que hay seres que no se detendrán ante nada. De repente, un grito desgarrador llenó el aire, seguido de un estremecimiento en el suelo. Timoteo se volvió hacia la puerta desde donde había llegado, y vio manifestarse una multitud de sombras danzantes saliendo de las grietas del templo. Se acercaban como una tormenta. Tienes que decidir ya, gritó la figura, ahora más intensa, más real. El tiempo no espera a nadie. La verdad guarda secretos que pueden devorar tu alma. Con las sombras acercándose y el manuscrito latiendo aún más fuerte en la mesa, Timoteo sintió que cada instante se convertía en presión. Las respuestas que tanto ansiaba podrían estar a su alcance, o tal vez equivalían a la condenación. ¿Qué harás, Timoteo? ¿Te atreverás a abrir la puerta a lo desconocido? Mientras el eco de esa pregunta reverberaba en su mente, la figura oscura desapareció en un destello, llevándose consigo las últimas palabras de advertencia. Las sombras estaban a su alrededor. La decisión que tomaría en los próximos segundos no solo definiría su destino, sino que podría decidir el futuro de muchos. Y en ese momento de verdad, cuando su mano se acercó al manuscrito, un grito ensordecedor resonó en el aire.
No era solo un eco del templo, sino el grito de aquellos que ya habían caído, un recordatorio de que el conocimiento no siempre sería la respuesta. ¿Sería él el siguiente en unirse a sus lamentos? Mientras la luz del manuscrito comenzaba a convertirse en un torbellino, la última mirada hacia la puerta se llenó de temor. No había vuelta atrás. «Listo para enfrentarte a la oscuridad que has despertado», murmulló una voz desconocida detrás de él, y el verdadero camino de su destino se reveló. Todo estaba por suceder. Todo estaba por cambiar. El caos estalló alrededor de Timoteo. Las sombras se movían en un torrente, un vaivén ominoso que le susurraba promesas de revelaciones y advertencias de perdición. Su mano, aún cerca del manuscrito, quedó suspendida en el aire, oscilando entre el deseo y el terror. Los ecos de antiguas voces parecían envolverse en su mente, mezclándose con el grito desgarrador que había resonado momentos atrás. Era como si las presencias invisibles intentaran arrastrarlo hacia un abismo que ya había reclamado a otros. «Decide», gritó la figura oscura, su voz reverberando en las paredes de piedra. «No hay tiempo para titubear. Ellos no te darán la oportunidad de pensar». El sudor frío se deslizó por su frente mientras miraba hacia las sombras que se arrastraban, girando como serpientes peligrosas. Podía sentir su aliento helado, el roce de sus dedos invisibles que buscaban apoderarse de su humanidad. Cada sombra parecía llevar consigo una historia de esperanza perdida, de vidas pasadas que habían sucumbido ante el mismo dilema que él enfrentaba. «Si abro el manuscrito, ¿qué obtendré a cambio?», preguntó con voz entrecortada, su mente luchando por encontrar claridad en medio de la confusión. «Conocimiento, poder, pero también un precio que podría ser tu alma», respondió la figura, acercándose aún más. «Si realmente crees que esto es lo que anhelas, entonces adelante. La verdad te espera, pero ten cuidado, las sombras de quienes han caído estarán siempre a tu lado». Timoteo sintió que su corazón latía con fuerza. La tentación del poder y el conocimiento era abrumadora. Pero, ¿a qué costo? Necesitaba aferrarse a algo, a alguna razón que justificara un acto tan peligroso. Entonces recordó a su madre, su voz suave, sus advertencias sobre los peligros que acechaban en la búsqueda de lo desconocido. Podría ser que su historia estaba a punto de replicarse, los murmullos de las sombras se intensificaron, ahora casi convertidos en gritos y lamentos. «Timoteo, únete a nosotros», resonaba en su cabeza, cada palabra un eco de desesperación, de anhelos olvidados. Con un corazón dividido, finalmente retiró la mano del manuscrito. «No, no puedo», se dijo a sí mismo, mientras un leve resplandor de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. «Si eso significa caer en la oscuridad, prefiero quedarme con lo que soy». La figura oscura se congeló por un momento, y el patio del templo se sumió en un súbito silencio. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Las sombras parecieron dudar, vacilantes, como olas que se enfrentan a la roca en la orilla. «Demuestras más sabiduría de la que muchos han tenido», dijo la figura, su voz ahora casi un susurro. «Pero no te equivoques, Timoteo. Esta elección no es definitiva. La tentación siempre estará al alcance de tu mano, y nosotros nunca dejaremos de buscarte». Sin darle tiempo para responder, la figura se desvaneció en la oscuridad, llevándose consigo las últimas rimas de su advertencia. Las sombras, ahora desprovistas de su guía, comenzaron a dispersarse lentamente, deslizándose de vuelta a las grietas del templo, como serpientes en la noche, pero el alivio que sintió Timoteo fue efímero. Un golpe sordo resonó en el suelo, haciéndolo tropezar. Una grieta empezó a abrirse en el centro de la habitación, y del abismo comenzaron a emerger luminiscencias tenues, cuevas de sombras formando visiones de lo que pudo haber sido, de sus miedos, sus deseos. Su mente se llenó de imágenes de aquellos que, al igual que él, habían buscado la verdad y cayeron en la locura. Entre ellas, una figura conocida, un rostro familiar, uno que siempre había tratado de protegerlo. «Mamá», gritó, mientras la grieta se profundizaba, revelando más sombras en las que insidiosos rostros se burlaban de él. «Ahora las cosas se complican», murmuró una voz a su lado. Timoteo se dio la vuelta y su sangre se heló. Un viejo conocido, un amigo de la infancia que había desaparecido sin dejar rastro, lo miraba con un aire de desesperación. «Si no te apuras, te quedará poco tiempo antes de que caigas con nosotros. La decisión ya no es solo tuya». Timoteo sintió el pulso de la noche retumbar dentro de él. La verdad,
el poder y el miedo se entrelazaban en una red imposible de desentramar. La búsqueda de respuestas había tomado un giro extraordinario. ¿Qué harás ahora, Timoteo? ¿Te atreverás nuevamente a caminar hacia esa oscuridad?, preguntó la figura conocida, su rostro sombrío iluminado por el brillo de la grieta y así, con el tiempo corriendo en su contra y los ecos del pasado retumbando como un tambor de guerra en su mente, Timoteo se encontró nuevamente en la encrucijada de su destino. ¿Volvería a abrir la puerta que había cerrado, o se dejaría arrastrar por el abismo del pasado? La grieta frente a Timoteo se expandía como un ojo voraz, devorando todo a su alrededor. Las luces que emanaban de su interior danzaban caóticamente, proyectando sombras que se retorcían en figuras ominosas. El rostro de su amigo parecía reflejar la agonía de aquellos que habían caído antes que ellos, con el peso de una advertencia no dicha pesando entre ellos. «Despierta, Timoteo». «Esto no es un juego», imploró su amigo, su voz un hilo de desesperación que atravesaba el creciente murmullo de las sombras. «Debes tomar una decisión ahora o quedarás atrapado para siempre». Timoteo tragó saliva, sintiendo cómo su mente luchaba entre la razón y el impulso. Las visiones atormentadoras seguían fluyendo desde las profundidades de la grieta, mostrándole imágenes desgarradoras de perdón desesperado y arrepentimientos interminables. Una de ellas era su madre, sus ojos reflejando la tristeza profunda. En ese instante, el dolor lo atravesó como una lanza. ¿Qué haría ella?, pensó, mientras su corazón se desgarraba por la intensidad de su miedo. La figura conocida parecía querer alcanzarle, Timoteo podía ver su reflejo en el dolor del amigo desaparecido. Pero no era solo el miedo. También había curiosidad, un oscuro deseo de saber qué había detrás de aquellas sombras que lo llamaban por su nombre. «Te arrepentirás si no lo haces, hermano». «Debes saber», gritaron las voces, elevándose en un coro ensordecedor. Él sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si el templo mismo estuviera vivo, amenazando con tragarse todo sin dejar rastro. La grieta centelleaba, y mientras se acercaba un poco más, una visión llamativa emergió en su mente. Era un fragmento de su infancia, un sueño entrelazado con su madre y su amigo, risas flotando en el aire. Pero esa paz se vio opacada por la sombra de la traición. «Si tomas este camino, hay consecuencias, dolorosas», dijo la voz de su amigo, ahora temblando. «No soy quien era. Estarás solo, y ellos no te dejarán salir». «¿Por qué has regresado?», preguntó Timoteo, sintiendo el nudo en su garganta. «¿Qué tienes que ver con esto?». «Porque tú todavía puedes cambiar tu destino», respondió su amigo, las sombras pareciendo moverse a su alrededor, como si se alimentaran de su angustia. «Tienes que entender que no todo es lo que parece. Mi búsqueda fue a ciegas y observa lo que ha pasado». Un gesto hacia la grieta. Timoteo entendió, estaba ahí, junto a aquellos que habían sido atrapados por el mismo deseo, los ecos de la advertencia vibraban en su mente. «¿Acaso puedo salvarte?», preguntó, casi a sí mismo. «Hay un camino, pero sería lo último que harías. Tienes que abrirte a lo que ya conoces, aunque eso signifique entrar en la oscuridad». La voz de su amigo se desvanecía. «El dolor tiene un precio, y tú estás dispuesto a pagarlo». Fue entonces cuando sintió el terror absoluto. La noche comenzó a doblegarse sobre sí misma, distorsionando la realidad. En un instante, una de esas sombras se deslizó hacia Timoteo, formando un rostro grotesco que le habló con un susurro penetrante. «Conócelo. Conócelo todo. El tiempo se agota». «No», gritó, mientras su mano se alzaba instintivamente en un intento de bloquear esa invasión de su mente. Pero la imagen de su madre seguía ahí, resonando con gravedad. Ahora la elección era más clara que nunca. Entraría en la grieta, arriesgándose a perderse por completo, o se quedaría en la superficie, con la certeza de que alguna verdad lo atormentaría por el resto de sus días, con el corazón acelerado y un aire de determinación que comenzaba a formarse en su pecho. Timoteo se atrevió a dar un paso más cerca de la grieta. Las voces se alzaban en pánico, susurros enredados con súplicas desesperadas. «No. Regresa, no lo hagas», resonó una voz familiar que cortó la oscuridad como una espada. Timoteo entrecerró los ojos, comprendiendo que esa voz era la misma que lo había acompañado a lo largo de su infancia. Pero, era capaz de escucharla ahora, el tiempo parecía detenerse, y mientras las sombras lo rodeaban con una prisa casi palpable, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Alzando su voz por encima del ruido ensordecedor, gritó: «He decidido.
Con cada palabra, el aire en el templo vibró, y la grieta brilló. Así, la luz y la oscuridad se entrelazaron en un conflicto eterno mientras la realidad comenzaba a plano en su entorno. ¿Qué verdad estaba a punto de descubrir? ¿Sus secretos lo condenarían o lo liberarían? Timoteo respiró hondo, y con una mezcla de un último suspiro de esperanza, avanzó hacia la niebla. La grieta ahora era su única guía. ¿Qué lo aguardaba en el otro lado? Las sombras reían, y el eco de su amigo resonaba. Tu destino está sellado. Y mientras se desvanecía en la penumbra, una sola pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién sería realmente al otro lado de la oscuridad? La grieta se tragó a Timoteo, envolviéndolo en una niebla densa que lo hizo sentir como si flotara en un mar de sombras. Cada respiración era un esfuerzo, y una frialdad inquietante se apoderó de su cuerpo. Con un sobresalto, comprendió que ya no estaba en el templo. Se había adentrado en algo completamente diferente, un lugar donde las reglas de la realidad parecían no tener cabida. Las sombras danzaban a su alrededor, formando figuras humanas pero deformadas, como si un artista loco hubiera intentado capturar el alma de las personas. Timoteo sintió que algo lo observaba, una presencia omnipresente que no podía ver pero que iluminaba su piel con un escalofrío helado. «¿Dónde estoy?», murmuró, pero su voz apenas logró escapar de sus labios antes de ser consumida por el eco. Las risas retumbaban en su mente, mezcladas con lamentos de aquellos que habían caído antes que él. ¿Por qué vine aquí? Y entonces, una forma comenzó a materializarse en la niebla. Era su madre, pero su rostro estaba cubierto de tristeza y desasosiego. Timoteo sintió un nudo en la garganta, ese mismo nudo que había sentido cuando era niño y la había decepcionado. Timoteo, hijo mío, su voz era un susurro, pero cargado de dolor. No debiste venir aquí. La oscuridad no perdona. Te anhela. Pero tenía que saber. Tenía que enfrentar lo que quedó atrás, respondió Timoteo, intentando mantener firmeza en su voz a pesar de la tormenta de emociones que lo consumía. Un eco de reproche cruzó su mente, sus pensamientos verbales estaban plagados de dudas. Oh, hijo. A veces es mejor vivir con las preguntas que con las respuestas. Este lugar no te revelará lo que deseas saber, sino que te hará enfrentar lo que temes. La figura se desvaneció en la niebla, dejando un vacío que hizo temblar a Timoteo. De repente, el ambiente cambió. Un susurro intenso atravesó la niebla. Timoteo, una voz profunda, enigmática, lo llamaba por su nombre, y su pulso se aceleró. «¿Quién está ahí?», gritó, la desesperación retumbando en su pecho. «Muéstrate». La niebla se disipó un poco y dejó ver un camino tortuoso flanqueado por sombras de rostros que él reconocía, amigos perdidos, rostros familiares, hasta enemigos que había olvidado. Todos parecían mirarlo fijamente, aplastándolo con su expectación. «¿Por qué abandonaste todo?», una voz resquebrajada resonó entre ellos, como si su propia conciencia lo enfrentara. La mirada acusadora de su padre atravesó su corazón. «No lo hice, no lo quise», tartamudeó, sintiendo que cada palabra se entrelazaba con fibras de culpa. Fue entonces cuando vio una figura que emergía, más oscura que el resto, con un destello de iluminación que previamente había experimentado. «Su amigo». «Timoteo», exclamó, estirando la mano hacia él. «Todavía puedes salir. No te dejes atrapar por lo que te rodea». «No sé cómo», respondió, su voz temblando como hoja en el viento. «Elijo volver, pero estas sombras me están llamando y no sé qué quieren de mí. Ellas quieren tu tristeza, tu dolor, y más que nada, quieren saber tus secretos», afirmó su amigo, intensando su mirada. «Si no decides enfrentarlas, tus secretos se quedarán contigo para siempre, robándote la paz». Las sombras comenzaban a moverse más rápido, sus risas envolviéndolo en una angustia creciente. Timoteo cerró los ojos con fuerza, deseando huir de aquella mezcla de sentimientos que parecían gritar su nombre. Pero cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que debía hacer una elección. «¿Qué debo hacer?», preguntó en un murmullo. «Solo hay un camino. Si no te enfrentas a ellas, nunca habrá luz para ti. La verdad es dolorosa, lo sé, pero solo así podrás ser libre». Timoteo sabía que su viaje apenas comenzaba. Las sombras se acercaban, y en un último acto de valentía, él decidió abrir su corazón, dispuesto a dejar salir su verdad. «No me detendré. Haré lo que sea necesario», gritó, sintiendo una oleada de energía invadir su ser. Las risas se apagaron de golpe,
y un silencio abrumador llenó el aire. Timoteo cerró los ojos de nuevo, preparándose para confesar sus más oscuros secretos. Su voz resonó en la penumbra: soy culpable, pero antes de que pudiera continuar, un fuerte estruendo sacudió el paisaje, como si la misma grieta que lo había traído lo quisiera arrojar de vuelta. La luz comenzó a deslumbrarlo, y en un instante de pura claridad, se dio cuenta de que el precio de su verdad sería aún mayor de lo que había imaginado. «¡Alto no!», gritó, sintiendo como su cuerpo se desvanecía en la luz, sin poder dejar atrás todo lo que había aprendido. Las sombras gritaban, el eco de su voz resonaba en la oscuridad. ¿Podría realmente enfrentar lo que había traído a la superficie, o sería tragado por las sombras que una vez pensó que podía dominar? Y antes de que se disolviera por completo, una sola pregunta flotó en su mente: ¿qué otras verdades enterradas estaban esperando ser reveladas en la penumbra de su alma? La luz lo envolvió como un abrigo ardiente y, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Timoteo sintió que se deslizaba nuevamente a través de la grieta. La niebla se disipó y, al abrir los ojos, se encontró de pie en la entrada del templo. Pero ya no era el mismo, la esencia de su viaje lo transformó. Las sombras dentro de él resonaban más fuerte que nunca. Timoteo, la voz retumbó en su mente como un eco, la advertencia de su madre aún palpitaba en su conciencia. Temblando, dio un paso hacia adelante, buscando a su amigo, pero solo encontró el silencio y la penumbra del templo vacío. Sin embargo, la sensación de observación persistía. No estaba solo, las figuras de sus recuerdos comenzaron a manifestarse nuevamente, pero esta vez estaban más claras, más nítidas. Los rostros que había querido olvidar se alineaban frente a él, como espectros enjuiciándole. Su padre, su madre, amigos que había perdido en la vida, todos miraban con una mezcla de tristeza y decepción. «¿Por qué no nos dijiste la verdad?», preguntó una voz. Era su hermana, a quien había dejado atrás en su camino hacia el desconocido. «¿Por qué te fuiste sin mirar atrás?». Los latidos de su corazón se aceleraron. Enfrentar las sombras de su pasado era inevitable. Se sintió como un niño atrapado en un sueño del que no podía escapar. No quería lastimarlos, tartamudeó, pero su voz se perdió en el lamento de las sombras. «Pero nos lastimaste de todos modos», replicó su hermana, y, en un instante, la tristeza se convirtió en ira. Cada palabra reverberaba como un trueno. Timoteo cerró los ojos, deseando volver a la oscuridad que había dejado atrás. «No puedo, no quiero enfrentar esto», murmuró, sintiéndose más pequeño que nunca. Pero entonces, en medio del caos emocional, un destello de luz formó un camino hacia otra puerta del templo. Era brillante y pura, como una promesa de esperanza. «Es tu única salida», resonó la voz de su amigo, ahora más fuerte. «Atrévete a escapar de tus sombras. Ellas nunca te dejarán en paz si no lo haces». Respiró hondo, cada inhalación le quemaba los pulmones, pero una parte de él sabía que rendirse significaba condenarse a una vida de pesadillas. Con el corazón en un puño, se dirigió hacia la luz, esta vez dejando atrás el miedo que lo mantenía cautivo. «No. No te vayas», la voz de su padre resonó como un trueno, casi física en su desesperación. «Voy a encontrar la verdad», gritó Timoteo, sintiendo como la calidez de la luz comenzaba a envolverlo, como si una ola de energía lo empujara. Traspasó el umbral. La luz lo llevó a un vasto campo, donde los ecos de su pasado se transformaron en susurros lejanos. Pero había más. Entre la claridad, una figura emergía a lo lejos, alguien que nunca imaginó ver. Era Pablo, una figura que evocaba una profunda reverencia. Timoteo, su voz era grave, resonaba con una autoridad que helaba. «Si quieres conocer la verdad, debes enfrentar el secreto más oscuro que llevas dentro». Cada palabra era un dardo en su corazón. Sentía que el aire se le escapaba ante la magnitud de esas revelaciones. ¿Qué sabes de mí?», titubeó, la incertidumbre brillando en sus ojos. Pablo avanzó varios pasos, su mirada penetrante parecía atravesar cada capa de su ser. «Sé lo que has ocultado, el dolor, la culpa y la elección que hiciste una vez». El corazón de Timoteo se detuvo, sintió la presión de las sombras de su pasado arrastrándolo hacia el abismo. ¿Qué decisión había tomado? No quería recordar aquello. La presión aumentaba a cada instante, pero su curiosidad luchaba contra el miedo. «¿Estás listo para enfrentar tu verdad?», preguntó Pablo. La atmósfera se tornó electrizante. Timoteo sabía que no había marcha atrás. Las sombras de su vida lo vigilaban y él estaba dispuesto a adentrarse en su propia oscuridad, por primera vez listo para arrojar luz sobre lo que había estado escondido.
Sí, dijo al fin. Estoy listo. Pero justo entonces, un estruendo sacudió el lugar, y la tierra comenzó a temblar. Un nuevo peligro surgía, como si el universo mismo estuviera retando su decisión. Timoteo, ten cuidado, gritó Pablo, mientras una grieta similar a la anterior se abría ante él, amenazando con tragárselo de nuevo. Mientras el suelo se desvanecía bajo sus pies, una pregunta atormentaba su mente: si se adentraba más en su verdad, ¿qué haría con todo lo que descubriría? Y así, atrapado entre las sombras y la luz, Timoteo se enfrentaba a la encrucijada final de su viaje, consciente de que la verdadera batalla apenas estaba a punto de comenzar. El templo parecía vibrar, amenazando con desmoronarse mientras la grieta se expandía. Timoteo sabía que su tiempo se había agotado. Sin embargo, la figura de Pablo se erguía con determinación, y su mirada era intensa, como si desnudara cada rincón del alma del joven. Timoteo, el poder de la verdad no solo radica en conocerla, también en aceptarla, dijo Pablo, sus palabras retumbando como truenos que resonaban en el corazón agitado del joven. Te invito a enfrentar la oscuridad y a liberarte de la carga que llevas. Pero debes comprender que no hay forma de volver atrás. Mientras el suelo temblaba bajo sus pies, Timoteo sintió un torbellino de emociones. La imagen de su madre lo empujaba hacia adelante, pero el eco de la culpa y el dolor frenaban su impulso. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, sintiendo su voz quebrarse. Solo un paso. Solo enfréntalo, Timoteo. Reconoce lo que has ocultado y, con ello, libera tu alma, respondía Pablo, su presencia llena de calma a pesar de la tormenta que se avecinaba. Aquí no hay lugar para el miedo. Timoteo cerró los ojos, respirando hondo. El aire frío le atravesó, y, con cada inhalación, sintió como el peso de sus secretos comenzaba a evaporarse. Se obligó a recordar las decisiones que tomó, las mentiras que se dijo. Las sombras danzaban a su alrededor, susurros de lo que había sido, de lo que había perdido, pero sabía que debía soltarlas. Soy culpable, comenzó, sintiendo que estas palabras liberaban un peso en su pecho. Soy culpable de no haber estado presente cuando más me necesitaban. Me fui, dejé todo para buscar la verdad, pero abandoné a los que amaba. Las figuras de su familia emergieron de las sombras, mirándolo con tristeza y reproche, pero ahora había algo diferente en su expresión: entendimiento. Lo sé. Su dolor es parte de mi propio sufrimiento. No puedo seguir evadiendo la verdad. He tenido miedo de enfrentarme a mí mismo. Se detuvo un momento, sosteniendo la mirada de Pablo. Y tengo que enfrentarme a lo que he hecho y lo que he dejado atrás. Una luz intensa brotó de su interior, iluminando el templo mientras las sombras retrocedían, como si la verdad dicha con sinceridad las quemara. La grieta que amenazaba con tragarse todo comenzó a cerrarse. Timoteo, gritaron las sombras, pero él solo pudo mirar hacia adelante. La luz era su única guía. No soy solo mis errores, exclamó casi con fervor, su voz resonando con poder. Soy también lo que elijo ser. Y en este momento, elijo sanar. La grieta se cerró, pero antes de que pudiera suceder, una última sombra intentó arrastrarlo hacia atrás. Era la desesperación de su amigo perdido, al que había abandonado. No vayas, Timoteo. No estás listo. En ese instante, algo hizo clic dentro de su corazón. Tu recuerdo también me duele, gritó Timoteo con lágrimas en los ojos. Y aunque te perdí, prometo seguir adelante, no rendirme frente a esta carga. Te recordaré, pero no me dejaré arrastrar por el pasado. La luz de su sinceridad lo envolvió, uniendo las sombras y convirtiéndolas en recuerdos luminosos. Su amigo sonrió, y con eso, se desvaneció en el aire. Finalmente, la última grieta se cerró, y el templo recuperó su forma, como si cada ladrillo se rehiciera en cada palabra liberada de Timoteo. Un alivio inesperado se deslizó a través de él. La luz lo llenaba, sanando lo roto en su interior. Las figuras familiares comenzaron a desvanecerse, pero no sin antes ofrecerle un gesto de perdón. De repente, Timoteo sintió un cambio en el ambiente, un nuevo amanecer. Había dejado atrás el peso de su pasado, y el futuro se presentaba ante él, lleno de nuevas posibilidades. Timoteo, ahora eres libre, dijo Pablo, sonriendo con aprobación. La verdad no siempre es fácil de afrontar, pero has demostrado valentía al enfrentarla. No olvides que cada decisión cuenta. Con una nueva luz en el corazón,
Timoteo salió del templo, sintiendo el aire fresco y puro acariciar su rostro. La luna brillaba como un faro de promesa. La voz de Pablo resonaba dulcemente en su mente, el conocimiento no solo era poder, sino responsabilidad. Timoteo caminó hacia el horizonte, listo para enfrentar el mundo con la verdad en su corazón. Regresaría a su hogar, no solo como un buscador de verdades, sino como un hijo, un hermano, y un amigo que había aprendido a vivir con sus verdades. Este era el final de su tormentoso viaje en busca de la voz del apóstol Pablo, pero el comienzo de una vida renovada, donde cada paso lo acercaba más a la redención. Ahora, tú que has llegado hasta aquí, es hora de actuar. No dejes pasar este momento crucial, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuevas historias increíbles que vienen pronto. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas narraciones. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que vivió Timoteo. Y, más importante, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans como tú saben lo fundamental que es apoyar al canal. ¡Hazlo ya!